Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Un día más, otra tarde más, otra noche más. Esta es la segunda vez que grabamos el programa porque ayer lo intentamos grabar. Desgraciadamente tuvimos un problema con el internet y con pues el programa que usamos. Así que pues no se pudo publicar el capítulo eh, a la hora que era. Y pues nada. Antes de comenzar, por favor denle like, eso nos ayudaría un montón para que el algoritmo nos haga visibles. Así que nada. Hablando de mitología, Lorenzo, ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a irnos desde China hasta España. Vamos a hablar de los mitos mucho antes de que viniera el cristianismo a dominar este hermoso país. Exacto. Estamos hablando de un país relativamente nuevo en comparación a otros países europeos, como lo podría ser Grecia. Comparado con estos países, pues España no tiene mucho tiempo. Es más antiguo que todos nosotros en Latinoamérica, pero en Europa es bastante nuevo. España pasó de ser territorio celta, era territorio de los celtas por la parte este, no, por la parte oeste, noroeste, y de los íberos al sureste, y en el medio se encontraban las dos culturas y se llamaban los celtiberos. Esas eran las tres culturas que habitaban antes de los romanos. Luego ya llegó la llegaron los romanos, conquistaron ese lugar y el lugar se pasó a llamar Hispania. Luego llegan los cristianos, no, los germanos, luego los cristianos. Hay una parte, gran parte del territorio que es de los visigodos y una pequeña parte que es España. Luego España lucha contra los visigodos, los vencen y se comienza a formar la España que conocemos actualmente, además de Portugal, que era otro reino adicional. Pero no venimos a hablar de historia, sino venimos a hablar de la mitología de este lugar. Así que vamos a comenzar con algunas deidades y luego nos vamos a centrar en criaturas de varias zonas del país. Así que nada, vamos a comenzar con los dioses célticos, que era pues la cultura que más habitaba en esta zona. Entonces tenemos, eh, para empezar, a un dios de la muerte que tenía figura de lobo. Los lobos habitaban mucho esta zona, eran animales que estaban por gran parte de Europa, desde España hasta Italia, hasta Grecia, incluso más. Y pues era una figura muy importante dentro de los mitos. Baélico era, además del dios de la muerte, era el quien protegía los bosques, quien protegía las montañas, quien protegía la vida salvaje. Y pues de era de esta cultura de los betones, se llamaba la tribu. Era una tribu que se ubicaba justamente al oeste de la península, casi cerca de Portugal, entre esa zona. Y lo que pasa con Baélico es que de cierta manera era un dios que estaba presente entre varias tribus. Y tienes a los betones, tienes a los
lusitanos y ellos tenían un punto de convergencia, pues donde los clanes se cruzaban y esto era gracias a Baélico, porque aunque los betones lo llamaban Baélico, los lusitanos tenían otro nombre para él, llamado endobélico, que endobélico era básicamente lo mismo, añadiendo que pues era un dios que tenía relación con los oráculos, tenía relación con la curación, tenía relación con ciertos ritos y además era un dios que estaba presente durante la ceremonia de iniciación de los guerreros. Cuando uno era iniciado en convertirse en guerrero, pues Baélico se suponía que estaba presente durante esta ceremonia. No sabría decir bien cómo era la ceremonia, así que pues avancemos a la siguiente. Epona era la diosa de la fertilidad y de la naturaleza. Era relacionada con los caballos, era como su animal principal, y el culto se extendía hasta el Danubio, que el Danubio está en Hungría y para los que no sepan, Hungría vendría a ser al norte de, bien al norte de Grecia. Eh, sí, es Europa casi central, por arriba de Grecia más o menos, por ahí para que se ubiquen. Igual pueden buscar en un mapa, pero más o menos es por ahí, ¿no? Luego tenemos a una deidad bastante importante de los celtas que se llama Lugh, que también era bastante conocida en la península ibérica, ya que era un dios heroico y guerrero que era asociado con el sol y las artes. Él eh, tiene un mito bastante importante con un monstruo llamado Valor. Valor era como una especie de cíclope y era muy peligroso porque podía como disparar a través de su ojo. Y Valor encierra a su hija en la cima de una montaña o una isla flotante, algo así era. El tema es que está muy arriba. Y el mito que, bueno, no voy a profundizar mucho porque un día que hablemos ya de los celtas, exactamente celtas, ahí tocaré el mito de Lugh, pero por ahora lo voy a tocar más por encima. Pero sí, básicamente Lugh libera a la hija de su padre y su padre trata de matarlo, de matarlos, y Lugh termina pues regresándosela. Mata a Valor, le quita el ojo y lo deja inútil básicamente. Luego tenemos a Candamius, que era una especie de Júpiter, una especie de Thor. Era el dios del trueno, la fertilidad y la lluvia. Él vivía en las montañas y eso es básicamente. No, no hay mucho más que, que decir. Eh, Además de los celtas, como dije, también había otra cultura llamada los íberos. Ellos tenían una diosa llamada la diosa madre. No tiene un nombre propio, pero bueno, era la diosa de la vida y la muerte. Ella tiene sus raíces en el neolítico y lo que hacía era dar consejos a los elegidos a través de una cierva blanca. Luego, bueno, tenemos a una de las más importantes, que es Atacinea, digo, Ataecina, perdón, de los celtas. Ella era relacionada con Perséfone, se decía que era básicamente la misma diosa, también le hicieron varios santuarios eh, y, y bueno, es básicamente eso. Lord, tienes más información de ella, ¿no? De ella, la verdad, no tengo mucha información. No, de hecho no tengo información acerca de ella
¿En Un serio? Yo momento. ayer te Yo escuché hablar de ella. ¿Cómo? Ayer te escuché hablar de ella, de A- Ataecina, perdón. Ata, ata, Pues, sí, Adergina. Adergina se llamaba, Ajá, que era ella. la diosa del renacer, la primavera, y como dijiste, era muy alabada en la cultura cetónica. Y bueno, también que su símbolo principal era la cabra y los cipres, más que nada. Y Sí, sí, ¿qué fue lo que dije ayer? Sí, lo que pasa es que como ella está relacionada con todo lo que viene de la tierra, al ser una deidad de la primavera, ella en cierta forma es vista como alguien que al venir de la tierra y tener sus poderes directamente de la tierra misma, es casi, ¿cómo decirlo? Eh, Misterioso el hecho de que las cosas broten de la tierra, pero también que los muertos que nosotros los humanos enterramos o que también la misma tierra reclama, son tragados por ella misma. Y en este caso, pues, como dije, esta diosa que está muy arraigada a la tierra, eh, fue considerada, y como dijiste, como a Perséfone, arraigada al inframundo. sí. Bueno, esa es Ataecina. Nos vamos con la siguiente que se llama Luna o Noctiluca, de los iberos y de los celtas. O, bueno, de los celtiberos. Ella básicamente era la luz de la noche y estas culturas crean una isla consagrada a ella. Solo que como que la isla y el santuario se perdió, entonces no se sabe a ciencia cierta dónde está exactamente. Fue una de las principales deidades. ¿Qué pasó? Ok, básicamente ella es la luz de la noche. Para ella se consagra una isla, un santuario, pero a ciencia cierta no se sabe si existió o no, porque pues no se ha encontrado. Por las historias es que se sabe, pero no hay un lugar físico. Ella, a ella se le hacían unos rituales que eran sobre danzas, era una danza alrededor de una fogata para honrarla durante las noches. Estos rituales duraban hasta el amanecer y pues estaban durante toda la noche. Los celtas hacían mucho esto, había muchos rituales basados en la danza y esto los cristianismos, digo el cristianismo, lo vio como algo pues satánico y no, la verdad es que no. De hecho, era algo muy bonito y que creo que era algo que me gustaría hacer algún día. No sé tú, Lor. Sí, la verdad sería La muy siguiente deidad chévere se llama hacerlo. Deva. Sí. Deva era la diosa de las aguas fecundadoras, de los ríos y los lagos. Ella tenía su hogar en el mar. Básicamente eso es lo que encontré de ella, no hay más. Cosus era el dios de la agricultura. Agricultura. Perdón que estoy hablando un poco, es que ando congestionado y es... Los que han estado enfermos entenderán como... Eh, Cosus era un dios guerrero, igual que Lug, solo que él se concentraba en ceremonias, ¿cómo se dice?
de asambleas entre las tribus. Lo que eran los montañeses del norte, en el norte de la península, ofrecían la vida de los cautivos de la guerra y sus caballos. Mientras que los celtas de la península realizaban hecatombes de jabalíes, ciervos y caballos. Eh, Luego vamos a hablar de las deidades, yo creo que más importantes o igual más, digamos, actuales de una cultura más, pues, cercana a nuestros tiempos, que son los vascones. Los vascones son los antecesores de los vascos y ellos vivieron al norte de la actual España, donde ahorita, si no estoy mal, si digo algo incorrecto, me lavo las manos, donde viven actualmente los vascos. Entonces ellos, los vascones, tenían sus propias deidades. Así que tenemos, para empezar, a Amalur. Ella era la madre tierra. Ahorita Lord va a hablar más de ella. Ella tuvo dos hijos, dos hijas, que se llaman Eguski, el sol, e Ilargi, la luna. Además, tenía como una especie de contraparte, o bueno, eh, una diosa que se relaciona llamada Mari o Madi. Y el consorte de esta diosa se llama Sugar o Mahu. Ellos vivían en el monte Amboto y causaban tormentas a voluntad. En lo que era Vasconia, Madi podía ser vista como una deidad buena o mala, dependía mucho. Pero en Aragón esto no era así. Madi era una diosa buena en su totalidad, no había una parte mala. Y tenían un nombre para ella que pues es bastante gracioso. Diciéndolo ahorita en español, se llama Marihuena, que bueno, suena como... Ya saben a qué suena. Eh, una de las cosas que la representaba es que cada 7 años Madi cambiaba de monte, de hogar, y estos hogares eran protegidos por un toro rojo. El toro rojo se llamaba Sesengorri. Y Madi tiene otros dos hijos que se llaman Atarrabi y Mikelatz. Listo. Lord, añade más información. Vale, entonces, hablando acerca de Amalur, o pues sí, Amalur, ella era la diosa de la tierra, o relacionada a la tierra, pero también tiene una contraparte, o bueno, más que una contraparte, es como alguien que representa más a la tierra, que se llama Magdi. Ok. Ahora, viene lo siguiente. Cuando uno piensa en Amalur y en Magdi, uno puede pensar casi como dos caras de la misma moneda. Pero ahí viene lo siguiente. No es una moneda, sino piénsenlo como la tierra misma. ¿Qué quiero decir con esto? Ok. Amalur sí representa la tierra, la fertilidad y todo lo que viene consigo, pero ella representa lo que viene a ser la corteza o lo superficial de la naturaleza de la tierra, mientras que Magdi representa el centro de la tierra y todo lo que viene a ser dentro de la tierra misma. Todo lo que está dentro de ella está fijada o relacionada directamente a Magdi. Y ahí viene una pequeña historia que encontré y que hablé ayer, que era muy bonita la historia,
acerca de otra deidad que era conocida como un mal absoluto o la obscuridad, el temor o hasta incluso el terror mismo. Este dios en cuestión se llamaba Gahueco. Era el dios de la oscuridad y controla todas las criaturas y dioses de la noche, sean grandes, menores, como quieras llamarlo, pero en sí todo lo que se relacionaba con la oscuridad, la sombra y las tinieblas era a causa de este dios. Un día los habitantes, los humanos más que nada, estaban cansados de pasar todo el tiempo ocultos en la noche sin poder ver qué era lo que había, y aparte de eso con el miedo de estar viviendo todo el tiempo en la oscuridad y a la sombra de este dios que cubría todo lo que tocaba. Así que le pidieron ayuda a Magdi, que les diera algo que iluminara y espantara a este dios. Así que ella respondió engendrando a su primera hija, que era Hilarki, la misma representación de la luna, que brilla todas las noches para ahuyentar las sombras. El problema es que su luz no era tan potente como lo que se necesitaba. Así que otra vez los humanos rogaron a Magdi, perdón, que les diera una hija o que dieran una luz incluso más fuerte que ahuyentara completamente la oscuridad. Así que, otra vez, Magdi engendró a otro hijo que se llamaba Eguski, que representa el mismo sol. De hecho, un dato curioso de esta deidad es que el mismo sol es el ojo que es, perdón, que su mismo ojo es el sol. Así que ya se puede saber qué tan grande es esta diosa. Con esto se creó la noche y el día, pero ahí también viene una cosa de Gahueco. Como mencioné antes, este dios de la oscuridad controla a todas las criaturas y dioses de la noche, ya sea demonios, monstruos o hasta incluso seres que buscan hacer el mal entre los hombres. Y ahí viene una pequeña historia. Todo el tiempo que una persona salía a recolectar agua con la urna o la jarra, no podía salir en la noche, ya que corría el riesgo de, al abrir la puerta y dejarla abierta, al salir y recoger el agua, regresando ya a casa, se encontraba con un demonio que transformaba el agua en sangre. Así que los habitantes comenzaron a hacer un pequeño rito que era recolectar una planta muy hermosa, parecía un girasol. ¿Qué hacía esta flor? Ahí sí viene una pequeña pregunta antes que nada. ¿Han oído alguna vez el mito de que si quieres distraer a un demonio, lánzale unos garbanzos y no va a poder evitar contar uno por uno cuántos garbanzos hay? Sí, ese mito no lo... Digo, esa historia no la contó nuestro profesor de educación alguna vez. Ujú, exacto. Pasa exactamente lo mismo con esta flor, pero en vez de recolectar como 50, 500 o hasta incluso 1000 flores para distraer a este demonio, solamente necesitas una o dos máximo. ¿Por qué? Esta flor en cuestión
tienen la pequeña característica de tener pelitos. Esos pelitos que están en el centro de la flor son innumerables, casi incontables, muy pequeños y ocupan un espacio que un humano cualquiera no puede contar, y que este tipo de demonios están obligados a contar uno por uno, pelito por pelito, y se demoran tanto que llega el sol mismo para ahuyentarlos o hasta incluso destruirlos. Entonces esta manera de defenderse contra estos demonios es dándoles una trampa, que es esa flor, para que cuenten sus pelitos. Está muy interesante. Eh, Da para buscar en internet fotos de la flor. Creo que hay imágenes. Entonces, si están interesados, búsquenlas porque, no sé, igual también es un bonito adorno para las casas de uno, aparte del significado y es, creo que una buena anécdota para contar luego. Sí, Bueno, estas son las deidades de los vascones. Tengan en cuenta que lo que eran estas culturas no tiene como un panteón de dioses concreto como lo vendría siendo el griego, el nórdico, el egipcio. Son dioses más sueltos que a veces tienen historias interlazadas, pero pues no es la mitología extensa eh, que vendría siendo como otras. Pero sí hay demasiadas criaturas. Pero como digo, cada criatura es de un pueblo o, o de una tribu, de de un lugar exacto y no como tal de toda la península. Entonces, bueno, vamos a seguir, pero antes toca hacer una mención especial. Todas las criaturas y mitos de los que vamos a oír ahorita son gracias a un sacerdote y arqueólogo llamado José Miguel de Barandiarán. Él lo que hizo fue recopilar las historias viajando a través de todos estos pueblos y comenzó a darle forma a lo que era el folclore español y hacer que pues hoy en día podemos saber de todas estas criaturas y que la historia no se perdiera como pasó con otras culturas de otros países de las que la verdad no se sabe casi nada de las deidades y criaturas. Y es un poco triste no saber historias extensas porque yo creo que de las criaturas, de las mitologías que nos estaremos perdiendo, pues son muchas. Así que nada, vamos a ir intercalados. Yo voy a contar una, Lorenzo va a contar otra. Y así tenemos listas bastante largas. Entonces yo creo que vamos a estar dividiendo el programa en dos. Uno va a ser publicado esta semana y el otro la próxima semana. Entonces, nada, sin nada más que decir, comenzamos. Empiezo yo y vamos a ir con gigantes. Los gigantes de la península eran bastante conocidos y había dos concretos llamados Basajún y Basandere. Ellos eran gigantes peludos, parecidos a los que vendría a ser Pie Grande o el Yeti, pero a diferencia de ellos no eran vistos como monstruos, bestias, a los que los humanos temían, sino que ellos eran vistos como protectores de los rebaños, como gigantes buenos,
Y se piensa que enseñaron a los humanos cosas buenas, como lo es la agricultura y la herrería. Se lo enseñaron a los primeros humanos y los primeros humanos se los enseñaron a los que vinieron después. También se cuenta que había otra criatura en no, sí, había otra criatura llamada Martín Tziki, o en Aragón lo conocían como San Martinico. Lo que hacía esta pequeña criatura era robarle conocimientos a los gigantes y se los daba a los humanos. Algo muy parecido a lo que era con Prometeo. Estas criaturas, los tres, se decía que vivían en un lugar llamado Ataún, en Guipúzcoa, en lo que eran los bosques del Garbea, o en Álava, en la selva navarra de Irati. Listo. Esa es mi primer aporte. Lorenzo, vas. Vale. La verdad, con las bestias y los monstruos que encontré son muchos los que son tétricos o hasta incluso de terror. Así que, pues, ahí qué más se puede decir, tomando en cuenta las diferentes culturas y diferentes pueblos que crearon sus propios monstruos para hacer que los niños no salieran en el bosque a medianoche y evitar que se perdieran, ya sea por algún tipo de causa. Voy a empezar con los más básicos, así como para ir pasando por encima de los menos importantes, allá los que tienen más contexto. Pero bueno, empezamos con uno que es conocido como el Butoni o Bataroni, que simplemente es un sátiro demoníaco. Quienes no sepan, un sátiro es un ser con patas de cabra y cuerpo superior de hombre. eh, pero en este caso lo que pasa es que esta versión es más malévola, que se devora a los niños y hasta incluso, en lo que descubrí, son representados como con dos caras. Eso sería. Siguiendo con mi línea de los gigantes, también tengo a los gentiles. Los gentiles eran otros gigantes también buenos. Todas las historias de gigantes solo se les veía como algo bueno, a diferencia de Grecia, de Noruega, donde los gigantes eran monstruos que, que debían ser vencidos. Aquí no, aquí los gigantes eran buenos y eran grandes constructores, lo cual, bueno, también se puede ver en otras culturas. De hecho, eh, los nórdicos también veían a los gigantes como constructores. De hecho, hay un gran mito sobre esto que contamos la semana anterior con Loki. Pero bueno, y hay una leyenda de los gentiles. Dice, esta es una leyenda ya cristiana y ya los cristianos ya veían a los gigantes como algo malo, así que va a haber una pequeña contradicción. Entonces, la leyenda dice que un día una intensa luz apareció del cielo, anunciando la llegada de los cristianos y el fin del paganismo, además del nacimiento de Cristo. Los seres, los gentiles, se escondieron bajo tierra en el dolmen de Gentilarri, pero uno de ellos sobreviviría al convertirse al cristianismo. Ahí lo dejo y te doy la palabra a Lor, y cuando tú terminas digo quién era este gigante que se convirtió al cristianismo. Vale, listo. Nuestro siguiente monstruo para hablar es un lobo vampiro, para ponerlo simple. Es un perro demoníaco que se le conocía como el Deep,
DIP, si es simple era su nombre, que es un perro negro con los ojos rojos brillantes, que era muy común allá en una parte de España como el bosque de Deep, una cosa así. Pero ahí sí viene una cosa. Este animal, monstruo, representaba todo lo que vendría a ser la muerte, era señal de que tu hora ha llegado y hasta incluso de representaba la putredumbre y la malicia, ya que al verlo uno tenía miedo, ya que venía de las profundidades del mismísimo infierno para llevársela su alma. Eso es. Listo, entonces seguimos. El gigante que se convirtió al cristianismo se llamaba el Olencero. El Olencero era un carbonero que traía regalos a los niños. ¿Como quién? Pues como Santa Claus. Tenías que ser un niño bueno para que te trajera regalos. Y como ya habrán intuido, los niños malos pues recibían carbón. El Olencero básicamente es el Santa Claus de esta cultura. Eh, También, bueno, de la Navidad hay mucho que decir, sus raíces son extensas. Se puede encontrar la explicación a varios símbolos navideños en diferentes culturas, en Mesopotamia, en Noruega, en Islandia. También se puede encontrar justamente aquí, en las regiones indoeuropeas. Pero ya hablaremos de estos símbolos a finales de año, por ahí en diciembre, noviembre. Tendremos especial navideño, así que recuerden seguirnos, me lastima. Bueno, eh, Sí. básicamente es eso. Siguiente criatura, Lor. Muy bien. Vámonos ahora con una bestia un poco extraña, pero a la vez ya con un poco más de contexto en lo que viene de mitología o de historias. Pero antes quiero hacer otra pregunta también para el público. Cuando ustedes piensan en una historia clásica de aventura con un caballero que busca rescatar a una princesa y obtener el tesoro oculto de una bestia, siempre uno piensa, esa bestia debe ser un dragón, un animal o un ser casi divino, hasta incluso temeroso, el cual siempre va a escupir fuego y tiene un caparazón, pues una piel casi indestructible e impenetrable. Bueno, en este contexto sí pasa lo mismo, hay una bestia, hay un caballero y pues en este caso no hay una princesa a la cual salvar, pero ahí sí viene un tema. El monstruo en cuestión no es un dragón, sino que es un cangrejo gigante de oro. Así de simple. Un cangrejo muy grande que está cubierto de oro. ¿Por qué es así de extraño? Bueno, ahí viene una pequeña historia. Hace mucho tiempo en Galicia un rey fue consumido por su avaricia y comenzó a recolectar y a conseguir tanto oro como le fuese posible. Tanto así que su misma armadura la creó a base de oro, joyas preciosas y diamantes. Un día, no se sabe muy bien a ciencia cierta qué fue lo que pasó, pero este rey decidió huir de su reino y se adentró en lo más profundo de un bosque y terminó en un río. Murió,
pero se llevó consigo no solamente su armadura, sino también todas sus riquezas, las cuales se perdieron tanto su cadáver como su riqueza y a hoy en día no se sabe dónde es que está ese tesoro ni mucho menos su armadura, solamente se sabe que quienes van en busca de él y lo encuentran tienen que enfrentarse contra esta bestia que es imposible de vencer, ya que no hay nada en este mundo que pueda penetrar su coraza dorada y que pueda derrotar a este bicho tan grande. Uno, cuando va a escuchar mitos y leyendas, uno no espera encontrarse con un cangrejo eh, de esas características. Y bueno, al final la mitología tiene mucho de tener criaturas extrañas, pero solo se nos menciona las más populares una y otra vez, pero es bueno poder escuchar otras historias de criaturas que uno no espera que hayan sido parte de alguna historia o algo. Y la verdad, un cangrejo gigante, belleza. Bueno, vamos con eh, dos criaturas que se llaman las lamias. Ellas vienen siendo las descendientes, las últimas, de Atarrabi y Eguski. A Eguski ya la habíamos mencionado antes como el sol. Básicamente, Atarrabi y Eguski tienen una hija llamada Amilania. Y Amilania tiene a las lamias. ¿Qué son las lamias? Se preguntarán. Las lamias son mujeres con pies de pato o de ave. Su característica es que ellas se encuentran en los cuerpos de agua peinándose con un peine de oro. Si alguien les quita este peine, sea por ambición, sea por querer oro, sea por quererlo vender o cosas así, las lamias van a cobrar venganza y van a cortarle al ladrón, eh, los van a cortar de arriba hacia abajo. Luego, también están los compañeros sentimentales, los amantes de las lamias, que se llamaban Mairu o Maide. Ellos también eran gigantes, eran gentiles, eh, y básicamente ellos eran gigantes constructores. Y eso es básicamente. Siguiente criatura. Muy bien, ahora volviendo con lo tétrico, tenemos a la chancalamera. Espera, no, chancalamera no, sino chancalaera. Esta criatura es una Guantanamera. cambiaformas. No. A veces puede aparecer como una mujer bella, completamente hermosa para atraer a las personas que entran en su territorio para después matarlos, atrayéndolos a su guarida. Otras veces también puede aparecer con alguna parte de ave, ya sea las alas de una, patas de ave o hasta incluso la cabeza misma de cualquier tipo de ave. El tema es que en sí es una criatura que nunca se sabrá su forma verdadera a menos de que te topes o seas capturado por ella, a lo cual ya será muy tarde porque puedes morir. Ahora, ¿de dónde nace esta bestia? Bueno, la chancalaera nace de la agrupación o
pues el cruce entre un pastor y su yegua, a lo cual dio a nacer este animal, el cual hoy en día vive, ¿cómo es? Ah, sí, vivo, perdón, se me va la palabra. Vive en Pico de las Corujas, un lugar muy hermoso en España, una formación muy interesante de montañas picudas que están por ahí y en las fotos que vi es muy hermosa la vista, la verdad. Y sí, ahorita me mandas el nombre del lugar para verlo. Dale. Listo. Bueno, por mi parte, tú habías dicho antes de estos mitos y leyendas del caballero venciendo al dragón y liberando a la princesa. Ujú. Y bueno, esta es una leyenda muy usual en Europa, en partes de Inglaterra. Era bastante oídos en la parte central de Europa también. Y España no se queda atrás, pues también tenían a su dragón, que se llamaba el Herensuge. Básicamente era esta historia de una doncella atrapada por un dragón que guardaba un gran tesoro. Este dragón se encontraba en un lugar llamado Arrasete Mondragon, que justamente recibe el nombre por esta criatura porque este es el lugar donde fallece, allí se le da muerte y se crea, Josu, se te fue la se... señal. Ok, bueno, ¿en qué me quedé? No, ibas a comenzar a contar la historia de este caballero. Ok, bueno, esta es una leyenda bastante usual en varias partes de Europa, especialmente en Inglaterra, donde hay un caballero que vence al dragón, libera a la doncella y el dragón custodia un gran tesoro, ¿no? Entonces España no se queda atrás y tiene a su propio dragón llamado el Herensuge. Básicamente este dragón se ubicaba en lo que ahora se llama Arrasate Mondragon. Y este lugar recibe este nombre justamente por esta criatura. Pues se cuenta que allí se le dio muerte al dragón, liberando a las doncellas que el dragón consumía y quitándole su tesoro. Esa es básicamente la leyenda de Herensuge. Podemos seguirlo. Ok, continuando con otra historia de caballero, pero centrándonos más en el dragón o la bestia a matar. Continuamos con el Endriago, que más que un dragón es una quimera, una amalgama de diferentes tipos de animales combinadas en uno para crear a esta criatura terrorífica o hasta incluso abominable en sí. ¿Por qué digo eso? Es que esta criatura, sino decir monstruo, nace de la incestuosa relación entre un gigante llamado Bandaguido y su hija Bandaguida. En sí, Bandaguido, este gigante malévolo, era seguidor de el diablo, un satanista que se encargaba de destruir, matar y hasta incluso consumir los cuerpos de sus víctimas. Eh, y él tenía tanto esposa como hija. Un día decidió tener relaciones con su hija, mató a su esposa con la que tuvo la hija porque estaba completamente en desacuerdo con que él preñara a su propia hija y con más razón. Y al cabo de unos días nació
este, este monstruo. Al cabo de un año de haber nacido, este animal no solamente mató tanto a su propia madre, que resultaría su hermana también, y a su padre, sino que también arrasó con el pueblo en el que creció y también mató a todas las personas que vivían en él. En sí, convirtió ese lugar en el mismo infierno en la tierra, ya que las plantas murieron, nada crecía ahí y los animales estaban o muertos o desaparecidos. Con esto viene una pequeña descripción de la misma bestia, que se parecía a un dragón, pero tenía diferentes partes, según dice el texto. Tiene cabeza de dragón, patas delanteras de un león, patas traseras de un sapo y tenía una cola de lagarto. La única diferencia entre los dragones y este animal, o bueno, monstruo, es que en vez de escupir fuego, escupía veneno. Después de un tiempo de estar aterrorizando al pueblo español, un caballero llamado Amadis de Gaula se enfrentó a él y dio muerte al monstruo. No sin antes, y como dice en una versión, pues no versión, sino en una parte que dice el mismo caballero cuando mató a la bestia, vio que de la boca de él mismo salía el demonio en sí, Satanás, el diablo, como lo quieran llamar, pero salió de su boca rugiendo tan fuerte como si fuera el trueno mismo. Y así termina. Ok. Ok. Eso me gusta. Bueno, seguimos. Ahora les voy a contar porque de una criatura muy famosa que se puede ver en varias culturas de Europa, que son los duendes. Los duendes de los vascones tenían nombres concretos, eh, que eran como varios tipos de duendes, que eran los perdón, es que el nombre es Irelxo, el Pracagorri, Galxagorri y los Mamarros. Eran duendes del hogar que ayudaban a la gente en tareas cotidianas. O sea, eran duendes buenos. Por otro lado, tenemos a los Inguma, que provocaban pesadillas. Y a los Shimelgorri, que hacían todo el mal que podían. Eran completamente malvados y les importaba cero la seguridad. Bueno, estos son básicamente los duendes de aquí, de los vascones, pero hay más. Pero de ellos los voy a dejar para la próxima semana. De aquí, Lore, vámonos con dos criaturas más cada uno y cerramos. Y lo demás lo dejamos para la próxima semana, ¿te parece? Listo, listo, me parece. Listo, Entonces, entonces dale. continuando, vámonos con otra criatura que es igual de terrorífica, sino incluso más que el propio Deep, el lobo vampiro. Y este tiene el nombre más ridículo de esta vida y la otra. ¿Cuál? ¿Cuál? Bu, Bu. Okay. como la expresión que hacen los fantasmas para asustar a los seres humanos. Bu, así de simple. Me gusta, me gusta. Este monstruo
puede tener el nombre más estúpido de esta vida y la otra, pero en sí es en sí un demonio. El búho es descrito como un búho demoníaco que tiene, como ya mencionado, cara de búho, cuerpo de hombre y garras eh, incluso más terroríficas o peores que las de un oso. No solamente Ok, eso, sino que también tiene unos ojos rojos tan grandes y fulminantes que no mata cuando lo ves, sino que te paraliza del miedo cuando lo ves. Este ser ok, vive en los bosques de encinas, cazando prácticamente animales pequeños, pero su plato preferido son los niños. Cualquier niño que vaya al bosque está condenado a ser víctima de esta bestia que se lo va a devorar, o hasta incluso hay varios casos en los que estos demonios deciden salir del mismo bosque para encontrar en las ciudades o en los pueblos a niños indefensos y saciar su hambre. ok. Tenso. Ese está para investigar un poquito más. Ujú. Bueno, seguimos con la siguiente criatura. Básicamente se llama Hodei. Hodei era el gran genio de las tormentas. Así se lo describe, ¿no? Y eh, además de él, había otro dios que justamente era hermano de, de, se llamaba, se- de Amalania, que era la madre de las lamias, y se dedicaba exactamente pues a lo mismo, ¿no? Era una deidad de las tormentas, pero lamentablemente pues no queda mucha información de él, solo pues se sabe esto. Entonces pues eran los dos, causando tormentas y desastres a donde iban. ¿Dije el nombre? Creo que no, del segundo. Bueno, se llama Urtzi. Él es la deidad del que no se sabe mucho. Listo, Lord, sigues. Esta última criatura no va a ser una tétrica ni mucho menos algo de terror, sino ya es algo más fantástico. Pero, ¿qué más se le puede decir? Su nombre es el alicornio. Y no, no es ese alicornio que ustedes están pensando, como es muy conocido por la serie de My Little Pony, de ahorita esto como de Que vivan 2014, los bronies. 2013, que tiene el cuerno de un unicornio y las alas de un pegaso. No. Bueno, ahí sí hay algo en común y es que sí, tiene un cuerno de unicornio en toda la frente de la cabeza, pero lo que tiene distinto es que tiene alas, cuatro alas en total, una en cada pata. Esta criatura, que es con las ilustraciones que he visto son muy lindos, son caballos blancos con pelo morado y representan todo lo que vendría a ser lo puro, lo bello y lo que vendría a ser lo santo, por decirlo de alguna forma. Estos animales en sí no son o no tienen mucho poder, pero sí eh, tenían una pequeña cualidad y es que
Eran muy cazados por, obviamente, el cuerno, pero es que este cuerno daba propiedades muy importantes que eh, viene a ser lo siguiente. Cuando los cazadores mataban a uno de estos alicornios, cortaban el cuerno y del cuerno hacían una vasija o incluso un vaso para beber de ella. Cualquier tipo de bebida, ya sea el agua, vino, hasta incluso cerveza, de la cual al beber de este recipiente obtenían inmunidad a cualquier tipo de veneno y hasta incluso no se enfermaban por nada de esta vía y la otra. Aparte de eso, tenían el poder más extraño de que se puede imaginar, pero solo podían hacerlo en la noche de San Juan. ¿Cuál era este poder? Simple, podían convertir a hombres en mujeres y a mujeres en hombre. Así de simple. Les cambiaba el género. Sí. Más de uno quisiera tener contacto con esas cosas. Pues tener contacto por lo menos el resto del año, menos en la noche de San Juan. Exacto. O quién sabe, no mentira. ¿Quién sabe? Ujú. Sí, ahí quién sabe. Bueno, vamos con la última criatura de este capítulo. Bueno, las últimas criaturas que se llaman las Sorginak. Estas mujeres practicaban la brujería y ellas estaban dedicadas al culto a la diosa Mari o Madi. Básicamente, bueno, ellas hacían lo mismo que cualquier otra bruja, hacían pócimas, hechizos, sacrificios y eran muy famosas en las cuevas de Sugarramurdi. Sugarramurdi. Y en este lugar se cuenta que las Sorginak llegaban a ese lugar para hacer aquelarres, que pues eran estas como consagraciones de brujas. Y pues en su tiempo eh, de los cristianos terminan siendo quemadas, todas al parecer, por querer invocar a Satán. Esta es la historia de las Sorginak. Bueno, de las brujas hay mucho que decir. Están por todo el mundo a través de muchas culturas. Eh, y vale la pena pues hablar más detenidamente de lo que es la brujería en sí. Y bueno, afortunadamente, en octubre voy a hablar con eh, una persona que ha sido muy cercana a este tema y sabe mucho. Así que pues ella nos explicará lo que es la brujería. Así que esperen ese capítulo porque va a ser muy especial. Este fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. La próxima semana seguiremos con mitología, bueno, folclore español. Tengo historias de Cantabria, de Asturias y de Galicia. Así que no se lo pierdan, denle like para saber que les está gustando los capítulos. Compártanlo, comenten si conocen más mitos, si quieren profundizar más en algo que ya hayamos contado. Si nos quieren corregir, con todo el gusto, siempre y cuando sea con respeto. Recuerden que los sábados se están publicando canciones creadas con inteligencia artificial. La verdad es que están quedando muy bien. Estas canciones son basadas en mis historias originales en wattpad.com/Josué Solórzano J. Ahí pueden encontrar las historias de los mega animales, del tigre blanco, de Gueparda, la caída del Olimpo y muchas más basadas en mitología y en héroes. Así que nada, los espero por ahí y recuerden que en Instagram con el mismo nombre del canal
pueden encontrar mi cuenta de dibujos, donde pues dibujo a todos mis personajes y además a varios dioses que mencionamos durante los capítulos y sus historias. Además, síganme en mi cuenta principal de Instagram, mega-tigre. eh, y listo, ya eso es la parte de los anuncios. Lord, ¿quieres agregar algo más? No, por el momento así está bien. Perfecto. Entonces, nada, nos vemos la próxima semana y que suene... Espera. Bueno, que suene el cuerno del fin del mundo.